Hola, soy Mauricio Miranda, me da gusto saludarte. Hoy te voy a hablar sobre este documento conciliar, Sacrosanto Concilio, que habla sobre la Sagrada Liturgia. Hagamos un resumen de este documento conciliar llamado Sacrosantum Concilio sobre la Sagrada Liturgia. El Concilio Vaticano II no fue ajeno a este tema tan importante y trascendental de la liturgia. El documento sobre la liturgia fue el primer documento aprobado por los padres del concilio, es decir, por los obispos. Fue el primer fruto del concilio. En ese encuentro estelar de la Iglesia del siglo XX estaban presentes alrededor de unos 2000 obispos y otros observadores. Obtuvo 2147 votos favorables, 4 en contra y 1 nulo. Fue en 1963 y entró en vigor en 1964. Este documento está compuesto por 7 capítulos y 130 numerales. Inicia obviamente con una introducción. La introducción habla sobre el valor del primado indiscutible de la liturgia y la función de la liturgia, que es el guiar al pueblo de Dios en su peregrinar por la tierra. Da paso al primer capítulo, que lleva por nombre Naturaleza e importancia de la liturgia. En este capítulo se tratan sobre los temas de que la liturgia actualiza. En ella se realiza la redención de Cristo aquí y ahora. Es la meta a la que tiende la acción de la Iglesia y la fuente donde le viene su fuerza y vitalidad. Pero la liturgia no agota la acción de la Iglesia, ni toda la vida espiritual. Hay que añadir de igual forma la oración particular, la mortificación personal y los ejercicios piadosos que son el rosario, via crucis, devociones, etc. La liturgia también exige la participación activa de los fieles, pero para que se dé esto hay que educar a todos en la liturgia, enseñar formación litúrgica tanto al clero como a los fieles. Ya en el capítulo 2 se habla sobre el misterio eucarístico. En él se centra el documento de la Eucaristía, que es el culmen de la liturgia, donde se encuentra la mayor riqueza litúrgica. Se pide la participación activa de los fieles en la misa. Para ello, se hizo una buena reforma del ordinario de la misa, simplificando ritos, conservando lo principal, con enriquecimiento de los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo de 3 años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Eucaristía, de la Sagrada Escritura. De igual manera se añade la homilía y la oración de los fieles. Se puede celebrar en lengua vernácula, es decir, en la lengua propia de cada pueblo y no en latín. Se habla de la comunión bajo las 2 especies y la concelebración. En el capítulo 3, que lleva por nombre Otros sacramentos y los sacramentales, aquí hubo reforma de los ritos bautismales y de la confirmación y de los demás sacramentos. Se toca el tema de los catecúmenos. En el capítulo 4 tiene como protagonista el oficio divino o liturgia de las horas, otro fuerte dentro de la liturgia, donde toda la Iglesia, a través de sus sacerdotes, extiende durante todo el día su oración de alabanza a Dios y santifican el día. Se recomienda la participación de los laicos en el rezo de la liturgia, o con los sacerdotes, o reunidos entre sí, e incluso de manera particular. En el capítulo 5 se dedica a hablar sobre el año litúrgico, que está compuesto por Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés, tiempo ordinario, la fiesta de los santos y obviamente la fiesta de la Virgen. Capítulo 6 está destinado a la música sagrada. La música debe servir no solo de decoración, sino de expresión de plegaria. Se puede interpretar música popular sagrada, pero sin menospreciar el canto gregoriano ni la polifonía clásica. Por último, en el capítulo 7 está dedicado a el arte y los objetos sagrados y las imágenes. El arte que se pone en las iglesias no debe repugnar ni ofender el sentido religioso. El arte sacro será relacionado con la infinita belleza de Dios.
Por lo tanto, todas las obras de arte en la iglesia nos deben de llevar a Dios. La liturgia es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Dios en la liturgia se manifiesta continuamente, se hace presente y trayéndonos la salvación y con la salvación la alegría de la liberación, el gozo del camino y la esperanza de la meta que es el cielo. No se está en la liturgia, sino que celebramos la liturgia, participamos de y en la liturgia. Debemos educarnos en la liturgia para que así gustemos de las ceremonias, apreciemos los sacramentos, entendamos los signos y los ritos, amemos la palabra de Dios, despertemos la capacidad de admirarnos y sobrecogernos ante el misterio divino que se celebra en cada acto litúrgico. El sacerdote religioso Armando Morales de la Congregación de Santa Cruz nos comparte la importancia de la homilía, cómo él se prepara y de qué forma la vive. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Padre Armando de la Congregación de Santa Cruz y les voy a compartir lo importante que es para mí la homilía dentro de la celebración de la Eucaristía. Pues sabemos que la liturgia encierra así muchas reglas, pero pues vivirlas por vivirlas no sirve de nada. Tenemos que encontrarles un sentido a esas reglas para poder vivir plenamente el rito de la liturgia en la Eucaristía. Dentro del rito pues está la homilía, y es muy importante para el que preside, puesto que ahí está el mensaje central de lo que son las lecturas, lo que le queremos decir a la gente, no lo que nosotros queremos decir desde nuestro gusto o nuestra preferencia, sino que la gente, que es lo que espera escuchar de la palabra de Dios como una reflexión para aplicarla en sus vidas. Como yo me preparo, es primero hago una oración invocando al Espíritu Santo para que pues me conceda la sabiduría y encontrar pues las palabras o la reflexión precisa que la gente necesita para aplicarlo en sus vidas. Después de que hago esta oración al Espíritu Santo, comienzo a leer el Evangelio y busco las palabras que más me llaman la atención, las que más resuenan en mi vida, y después hago una aplicación de este Evangelio en mi vida, cómo me he enfrentado en esta situación, cómo lo he vivido, lo he experimentado, y ya después hago una reflexión o una aplicación al contexto de las personas a las que van a aplicarse la homilía. No es lo mismo aplicar una homilía con niños, con adultos, depende en qué contexto, y pues ya trato de organizar y preparar una breve reflexión. Lo ideal es que no pase la homilía, que no pase de los 10 minutos, utilizo a veces 8, a veces 10, cuando mucho 15, pero ya es 15 minutos, pues ya para mí es demasiado. Entonces, un mensaje concreto que les sirva a las personas en su vida ordinaria, y de esta manera pues yo es como me preparo. Ya después lo reflexiono, lo medito, escucho o leo algunas reflexiones que vayan en torno a lo que yo he pensado. A veces trato de escribir, es muy raro que yo escriba, pero a veces escribo 3 o 4 puntos esenciales para que no se me olvide, y de ahí yo pues los empiezo a desglosar. Bueno, pues es así como yo hago mi rito para preparar la homilía y compartirla con los demás. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar las palabras de la hermana Nieves, que es religiosa de las hermanas de la Santa Cruz, que ella nos habla sobre la importancia que tiene la liturgia en su vida como religiosa y cómo la vive día con día. Es importante porque se manifiesta como el elemento unificador de la vida espiritual. Es un sacramento de unidad y amor fraterna. Jesús instituye la Eucaristía como prueba de su gran amor hacia nosotros, y así como Él nos ama, nos pide que amemos. Una forma en que la pongo a práctica es amando y sirviendo a los demás. Ahora me toca compartirles a mí un poquito sobre la importancia de la liturgia que tiene en mi vida personal como religioso en formación. Yo como religioso en potencia, la importancia que tiene la liturgia en mi vida es muy grande, ya que pues puedo acceder a ella todos los días a pesar de esta pandemia que estamos viviendo, y también sirviendo dentro de ella, ya sea un día como acólito, otro día como lector, otro día como salmista, pero siempre están
abierto a lo que estamos haciendo y viviendo y escuchando la palabra de Dios y comulgando el cuerpo de Cristo y también llevando aquello que el Señor quiere de nosotros, compartirlo con los demás, con los que no lo conocen o con aquellos que pues no pueden acceder tan fácilmente como uno que tiene esa gracia de vivir la liturgia todos los días, ¿no? Luis Quiñones, un laico comprometido al servicio de Dios, nos comparte sobre la apertura del laico que debe de tener para conocer todo lo que se vive dentro de la liturgia. La liturgia, sin duda, yo creo que es lo más importante que existe dentro de nuestros ritos en nuestra iglesia. Es el alma de los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. La liturgia pues es la base de cómo rendirle culto a Dios a través de los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía, donde Él se hace presente con toda su divinidad y todo su esplendor en las especies eucarísticas. Como laicos, es también es una obligación saber comportarnos dentro de la misma, aprender que cada cosa tiene un significado, un simbolismo. ¿Para qué? Para rendirle un mejor culto a Dios. Creo yo que si aportamos ese granito de arena, seremos ejemplo para los otros y esos otros van a tratar de imitarnos y de esa manera poco a poco empapar a todos de la belleza de la liturgia, que sin duda pues es el alma de la iglesia. Bueno, de esta forma yo termino mi participación con este documento Sacrosanto Concilio sobre la Sagrada Liturgia. No sin antes agradecerles por su atención y esperando y les sirva de algo. Y pues bueno, muchas gracias y saludos.